invito a buscar el capítulo 4 de Santiago. Santiago, el capítulo 4, y vamos a empezar la lectura con el versículo 13. Santiago 4, el versículo 13. Hermanos, tenemos un problema. No hay asientos suficientes y no hay mucho espacio para más asientos. Así que tenemos que orar para que encontremos un lugar más amplio o que libren el local de aquí al lado y bastante pronto. Amén. Amén. Ojalá la escuela mental de faltando. Amén. Pero bien. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Es el último párrafo de este capítulo de Santiago. No vamos a poder tratar, no voy a poder tratar todo el párrafo esta tarde o hoy. De hecho, voy a concentrar los pensamientos en el versículo 13. Así que leemos todo el texto y lo vamos para leer, para enfatizar, subrayar el versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre amado, te damos gracias primero por el privilegio que tenemos de estar aquí hoy, también por el privilegio que tenemos de tener tu palabra traducida a idiomas que podemos entender. Ahora pido la ayuda del Espíritu Santo para poder comunicar bien y de una manera bastante clara lo que tú quieres decirnos a través de estas palabras tuyas. Y que estemos no solamente atentos a lo que tú quieres decir, sino también prontos y dispuestos a poner en práctica las lecciones, las prácticas que tú quieres que pongamos en nuestras vidas. Y todo esto pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lengua jactanciosa. Durante las próximas oportunidades que tengo que ponerme delante de vosotros y predicar, me gustaría intentar presentar maneras como podemos sanar esta lengua jactanciosa que muchos tenemos o hemos tenido. Y cuando digo sanar, quiero decir hacer el uso de la lengua como Dios quiere que estemos utilizando la lengua. Y como acabamos de cantar, una de las maneras que Dios quiere que estemos utilizando la lengua es para comunicar a un mundo perdido, andando en tinieblas, la solución a sus problemas espirituales.
que se encuentran en la persona y la obra del Señor Jesucristo y una fe en esta persona y esta obra. Una cosa que me ha llamado la atención aquí es darme cuenta, y yo me he dado cuenta, de hecho he hecho la cuenta, he usado la palabra cuenta varias veces, ¿verdad? De los 108 versículos contenidos en esta carta, 35, es decir, casi un tercio, están dedicados al uso de la lengua. Me parece que es un tema que es muy en el corazón de Dios. Él quiere que sepamos cómo usar este instrumento pequeño que tenemos dentro de una jaula, nada menos, una jaula formada por los dientes, para bien y no para mal. No para usar como vimos esta mañana en la escuela dominical, este hombre religioso que se jactaba de lo que no hacía y de lo que hacía. Por decirlo de una manera, hablar de un tercio de toda una carta es mucha tinta, mucho espacio para ocuparse de un solo tema. Y además, un instrumento tan pequeño como es nuestra lengua. Mientras es posible usar esta lengua con propósitos muy positivos, como para anunciar, animar, exhortar, consolar, me parece que usa con demasiada frecuencia para fines destructivos. Dios conoce al ser humano mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Y es probable que esta sea la razón por qué inspiró a Jacobo a usar tanto espacio, tanta tinta, hablando para advertir y también para animar en cuanto a cómo usamos nuestras lenguas. La lengua, bueno, si volvamos al primer párrafo de toda esta sección que se encuentra en el capítulo 3, de los primeros 6 versículos, 2 hablan de cosas buenas que puede salir de la lengua. Puede ser usada como el freno o el timón para dirigir el caballo o el barco. El caballo tan fuerte, tan poderoso que es, sobre todo cuando se trata de un caballo domado. O un barco dirigido por todos los mares del océano, de los océanos, en todo tipo de clima y tiempo. De hecho, un año estuve en el Mar del Norte a bordo de un portaaviones en medio de los llamaron guerras de práctica. Era una guerra real. Y claro, estando en esta situación tuvimos que volar cualquiera que fuera la situación en cuanto al estado del mar. Y ya he mencionado en
ocasión anterior que un día precisamente estuvimos en medio de una tormenta tan tremenda, tan fuerte, que las olas eran tan grandes que en un momento no vimos desde la cabina del avión nada más que agua delante de nosotros. En el siguiente momento no vimos nada más que cielo. Y claro, los que tuvieron el cargo de ayudarnos a despegar del portaaviones tenían que pulsar el botón en el momento correcto, o si no, íbamos directo al océano, al agua. Bueno, estoy aquí, así que podéis dar por seguro que sí pulsó el botón en el momento correcto. El hombre ha domado toda clase de bestias, pero es incapaz de domar su propia lengua. Hace falta un poder superior al del hombre para domarla. Hace falta el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando dentro del ser humano, de ese ser humano. Es decir, el hombre sin el Espíritu Santo morando en él no va a tener dominio pleno sobre su lengua. Pero tampoco puede decirlo de un hombre que aunque tenga morando el Espíritu Santo en él, pero que no esté sometido a este Espíritu Santo. Vamos más adelante en el texto, encontramos el verbo jactarse. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Este verbo aparece 3 veces en la carta, traducido de 3 verbos griegos distintos. Empezamos con el capítulo 3, el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. No voy a pronunciar los verbos griegos, pero el que está usado aquí significa hablar en grande, ser grandilocuente, arrogante, egoísta. No aparece en ningún otro lugar en todo el Nuevo Testamento. En el capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Ahora, el verbo usado aquí significa regocijarse por o sobre algo. Perdón, sí. Sí, eso es correcto. También este verbo aparece también en Romanos, el capítulo 11 y el versículo 18 2 veces. Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Esto se encuentra en medio de una enseñanza que advierte al gentil en contra de jactarse de su posición en Cristo. Porque no somos nada más que ramas silvestres injertadas en lo que es el olivo original.
De hecho, estamos allí por la gracia de Dios, no por mérito propio. Luego, volviendo al capítulo 4, versículo 16, hemos leído antes, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4:16. Este verbo significa hacer alarde de, en buen o mal sentido. Y habrá más sobre este verbo cuando llegamos allí en el mensaje. El diccionario, un ejercicio no tan favorito mío ya, el diccionario define el sustantivo jactante como, adivina, la cualidad de jactancioso, segunda, acción o actitud de jactancioso. Y creo que la mayoría ya sabéis que no me gustan las definiciones que utilizan la misma palabra o una forma de la misma palabra en la definición. Hay que ser algo más original, más explícito. Así que, por la fuerza, tengo que buscar la definición de otra cosa que tiene que ver con la jactancia. Por ejemplo, vamos al verbo jactarse. Esto, de hecho, ayuda más. No voy a leer todas las acepciones que he encontrado para este verbo, solamente la última, y porque encaja muy bien en este contexto. Dice, fanfaronear, asegurar con presunción que se hará o se dejará de hacer cierta cosa. Es exactamente lo que está diciendo aquí en el texto. Hermano dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana vamos a hacer cierta cosa. Eso también me parece mucho a muchos de los, ¿cómo se llama? Que se hace al principio del año. Resoluciones. Las resoluciones, sí. Como por ejemplo, este año voy a perder 5 kilos. ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? Y después de una semana ya se ha dejado la dieta que había escogido para poder perder esos 5 kilos. Y al final del año no has perdido, sino ganado 5 kilos. O más. Y voy a daros una definición mía que me parece un poco algo práctico en este sentido. De jactarse. De hacer planes sin incluir a Dios en ellos y alardear de los planes que has hecho. Hace poco tuve una conversación por teléfono con mi pastor en los Estados Unidos. Durante esta conversación mencioné los planes que tengo de ir a los Estados Unidos durante el mes de septiembre con el fin de celebrar mi próximo cumpleaños. No voy a decir cuántos son. Yes.
8 décadas. Literal. Hacer mis planes para celebrar este cumpleaños con mi familia. Y puse al final de esta declaración, si no estoy extendiéndome más allá de lo que Santiago 4 me permite. Es decir, Dios mediante, voy a hacer tal y tal cosa. En el proceso de la conversación, yo le pregunté si estando allí podría participar en su conferencia misionera que normalmente celebran durante el mes de septiembre. Él me preguntó, ¿alguna vez has predicado una conferencia misionera? Sí, completamente por sorpresa, porque llegué en el año 93 a una iglesia pensando participar en su conferencia misionera. El miércoles, llegamos en la noche del martes, el miércoles por la mañana, fui al despacho del pastor para hablar con él. Y él me dijo, tú eres nuestro misionero, tú vas a tener el privilegio de predicar toda la conferencia. Ahí. Menos mal, ya había estado pensando en una serie de mensajes basada en preguntas que Dios ha hecho al hombre. Así que prediqué esta serie de mensajes durante los 4 o 5 días de la conferencia. Dios mediante, quiero proponer 3 cosas que tienen que ver con esta lengua jactanciosa. Primero, en los versículos 13 y 14 vemos la lengua presumida. La lengua presumida. Segundo, en el versículo 15, yo veo una lengua prudente. Y para terminar, el que sabe, pero no hace. Eso me parece un sándwich. Si puedo hacer el símil. Tenemos la carne muy apetitosa, muy buena, que alimenta mucho en el medio, metido entre 2 rebanadas de pan, que no alimenta para nada o para poco. No son nada positivas. Así que veamos. Versículo 13, sobre todo la lengua presumida. Pero antes de entrar en el texto, como si no bastante introducción, quiero llamar la atención a las 2 primeras palabras en este párrafo. ¡Vamos ahora! Note que hay puntos de exclamación. Es una interjección para los que no les gustan la gramática. Es una interjección. Es una interjección realmente difícil de traducir a cualquier idioma, si vamos a intentar traducirlo de una manera literal. De hecho, me parece que si fuéramos a hacer una traducción literal, vamos a perder mucha de la fuerza que tienen estas 2 palabras. Dicho de una manera, en español sería como decir, ¡venga ya! Comunicando así incredulidad o sorpresa
por lo que acaba de escuchar. La frase griega de dos vocablos griegos aparece aquí y el mismo Jacobo lo repite en el versículo 1 del capítulo 5. No aparece en ningún otro lugar de todo el Nuevo Testamento. Y ambas sirven para introducir un comentario sobre dos pecados distintos. Pero igualmente dañinos. Aquí en el capítulo 4 se trata de la presunción y la jactancia producida por esta presunción. El capítulo 5 tiene que ver con las riquezas materiales y la presunción que ellas pueden producir o son capaces de producir en el ser humano. De las tres cosas que evocaron esta sorpresa en el hermano de Jesús, la primera es esta presunción de algunos hermanos diciendo, vamos, o hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hacemos planes nosotros para alguna fecha futura, volviendo a los planes para el viaje a los Estados Unidos. Ya tengo los billetes, pero no sé si voy a poder subir a este avión, porque yo no tengo la certeza de estar aquí en el mundo en esta fecha. Me sorprendió uno de los mensajes que recibí de una de mis hijas. Queremos poner en piedra las fechas. Vamos. O como dice Santiago, venga ya. Hay tres verbos en este texto que me han llamado la atención. Todos en la primera persona plural, todos en el futuro e indicativo. Comunican la idea de tener planes para el futuro, planes que no contemplan la posibilidad de tener que cambiarlos. En noviembre del año 1981 hicimos planes para salir de nuestro hogar en Tennessee, pasar por la casa del pastor de la iglesia en Maryland, que me había ordenado al ministerio, camino a Brooklyn. A propósito, Brooklyn es una parte de lo que comúnmente llamamos Nueva York, la ciudad, no el estado. Está dentro del estado. Tuvimos amigos que eran misioneros ahí en Brooklyn. Habían empezado una iglesia y tuvimos planes para pasar el día de la acción de gracias con ellos y luego iba a predicar el domingo en su iglesia. Nuestros planes. Salimos de la casa del pastor en Maryland una mañana, camino
a Brooklyn. No sé cuántos, si alguien ha estado en Nueva York, pero para entrar en la ciudad hay que cruzar por lo menos uno de varios puentes. Y para cruzar, ir del sur, entrar en Brooklyn, tienes que cruzar el puente Verrazano. Llegamos a la cima de este puente y paró el motor de la furgoneta que estuve conduciendo. Menos mal estuvimos en la cima y no subiendo. Claro, sin motor, sin nada, llegamos abajo, busqué un teléfono de emergencia y llamé para una grúa para venir a buscar la furgoneta, porque arrancar, no quiso arrancar. Vinieron con la grúa, no recuerdo exactamente cómo llegamos, porque éramos 7 en la furgoneta, más nuestras maletas. Pero llegamos al taller donde nos llevó la grúa. De ahí llamé a nuestros amigos para venir a buscarnos y llevarnos a su apartamento. Y llegamos a su casa mucho más tarde de lo planeado. Pero de todos modos celebramos, comimos la cena del día de acción de gracias. Al día siguiente, el hermano y yo fuimos al taller para ver qué pasa con la furgoneta, porque no arranca. El motor quemado. Y además la buena noticia que iba a costar más preparar el motor que valdría la furgoneta una vez preparado. ¿Qué hacer? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo vamos a llegar al próximo destino que estuvo en el medio oeste, en el norte del estado de Minnesota, donde mi esposa tenía una cita con unos especialistas en una enfermedad que tenía ella? Así que oramos más o menos como oró Pedro. ¡Socorro! No sabemos qué hacer. Ahora, cambiaron nuestros planes para los planes que Dios tenía en mente desde el principio. Y claro, sus planes siempre son mejores que los nuestros. El sábado por la mañana, el hermano y yo salimos para visitar algunas familias en la zona. Y en el proceso pasamos por delante de una agencia sucursal de venta y compra de coches usados. Y ahí vi en este sitio una furgoneta de color gris, muy bonita. Así que pedí al hermano que camino de vuelta a casa, ¿por qué no paramos aquí y hablamos con el agente? Sí, estuvo en mente, pero a un precio inalcanzable por nosotros. Y además no tuvimos nada de dinero para una entrada, pues sí íbamos a hacerlo por crédito. El lunes, en el correo de esta familia, había para nosotros una carta de una de las iglesias
y nos había estado ayudando con un cheque por justo lo que hacía falta para la entrada de la furgoneta. Así que para acortar la historia salimos a tiempo y camino a Rochester, Minnesota, Rochester, para ser preciso, la clínica Mayo. Llegamos a tiempo, todo. Salimos mucho mejor parados que como entrados, o como cuando salimos de nuestro hogar en Tennessee. La única vez que esta furgoneta no arrancó a la primera fue una mañana mientras estuvimos en Minnesota con una temperatura real de 30 bajo cero Fahrenheit. Alguien sea capaz de traducirlo a centígrado, más o menos 50. Con un efecto de viento de 90 bajo cero. Así que, claro que no va a arrancar. Estuvo expuesto al tiempo, a la temperatura. Pero bien, digo todo esto para decir que siempre cuando hacemos planes hemos de incluir a Dios en ellos. Amén. De los 4 verbos usados por los presuntuosos en este versículo, hay 2 que me llaman la atención en particular. Primero, el verbo griego traducido traficaremos. Traficaremos. Habla de quien viaja como comerciante, es decir, va de un lugar a otro buscando y comprando mercancía con el propósito de volver a venderlo a un precio más alto. Superior al original. Un ejemplo de esto que creo que casi todos podemos allí identificar con esto. No sé cuántos de vosotros vas a una pescadería para comprar el pescado. ¿Alguien? ¿O soy el único? Bueno, no, ya no, porque era mi esposa quien hacía la compra. Pero este hombre o mujer que está a cargo de este puesto se levanta muy temprano por la mañana para ir al mercado central en Málaga para comprar pescado, llevar a su puesto y venderlo a un precio un poco más alto para que pueda ganar lo suficiente para mantener su familia y pagar el alquiler de su puesto. Eso es un traficante de pescado. Por decirlo siguiendo con eso de traficaremos. ¿Ok? Encontramos el mismo verbo en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 3. Segunda, no primera. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercancía. Harán. ¿He leído mal? Mercadería, sí. Harán mercadería de vosotros. Muy bien. El contexto
de este verbo aquí en 2 de Pedro implica malos propósitos de parte de ciertas personas. No es para ganar dinero, sino para ganar puntos a su nombre. ¿Cuántos habéis visto películas del viejo oeste de los Estados Unidos cuando pistoleros marcaron sus pistolas de cuántos hombres habían matado? Bueno, la misma idea es presentada aquí en Pedro. Pero estos son los dos únicos textos en el Nuevo Testamento donde encontramos este verbo. Bien. El otro verbo, ganar, traducido de un verbo que significa literalmente ganar algo, conseguir ganancia. Sorpresa, ¿no? Es así como está usado en este texto. Y vamos a Mateo, el capítulo 16, donde encontramos el mismo verbo usado por el Señor en el versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No. El verbo aquí es ganar. Ganar. La diferencia principal entre estos dos textos tiene que ver con la cantidad ganada. Mientras el primero no tenemos idea de cuánto ha ganado, pero el segundo consigue ganar tanto que ya tiene control sobre todo el mundo. Tiene control absoluto sobre todo el mundo, como si fuera su dueño. Ahora, el hombre que llega a este punto, según dice el Señor, no es nada mejor parado que el hombre más pobre del mundo sin Cristo también. La diferencia, lo que da valor al alma es tener a Cristo morando dentro de nosotros. Amén. Lo dicho por los que Jacobo cita a continuación fue pura arrogancia, basada en una presunción falsa que podrían hacer planes para el futuro y están al 100% seguros de poder llevar a cabo su plan. Y pregunto para terminar, ¿alguna vez has sido culpable de hacer lo mismo? Yo sí. Ya he dado evidencia de ello. No creo que nadie aquí presente esté muy distinto. Se puede hacer planes con propósitos muy positivos y espirituales, pero si Dios no está involucrado en estos planes, no tenemos por qué esperar otra reacción de Dios que lo expresado por Jacobo al inicio de este párrafo. Vamos ahora. Venga ya. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra.
Simplemente pido que utilices en la vida de cada persona aquí presente con los fines que tú tienes para cada uno. Porque siendo varios, tenemos igual número de cantidad de necesidades. Y simplemente pido que satisfagas todos y cada una de estas necesidades que tenemos. Sobre todo, si es la necesidad de llegar a formar parte de tu familia como hijo tuyo. Gracias a lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pies.